Nuestro manga comienza en el bosque donde unos pibes están dejando un saco en medio de la nada, pero ya va, algo no anda bien por allí pues resulta que ese saco no es de papas, ellos dejaron a una niña de tan solo 10 años tirada como basura en la oscuridad. La cuestión es que ella al verse su cuerpo se da cuenta de que volvió a tener 10 años, pues esta historia involucra una reencarnación por parte de nuestra prota, pero esta es la última oportunidad que Dios le dio para cambiar su destino, veremos si lo logra aprovechar. Aunque ya la prota se hace consciente rápidamente de sus reencarnaciones, lo que no entiende es por qué volvió a la edad de 10 años puesto que no puede ser una simple casualidad. De pronto un recuerdo vino a su memoria y resulta que en otra vida también fue abandonada en ese lugar donde habían lobos devoradores, sin embargo no puede dejar que esta oportunidad se vea desperdiciada por culpa de esos animales, su regreso no puede ser en vano. Por eso intentó acabar con los lobos con apenas una ramita de un árbol, la prota pensaba que sí lo había logrado, pues el lobo estaba derribado, ella feliz e incrédula por su potencial aunque en realidad alguien le dijo que ella con esa tonta rama jamás mataría a alguien. Al mirar se da cuenta de que no estaba sola, allí estaba un pibe con aspecto de la realeza, diciéndole que lo mejor que pueden hacer es huir para ganar la batalla, además tenía una bola de fuego en sus manos. La prota al darse cuenta de que es el duque de Balne, pega un grito al cielo, pues no se explica qué hace ese pibe allí, además se pregunta que si acaso ella conoció a ese men anteriormente, bueno pero debía darle las gracias por haberle salvado el pellejo. Así que se acercó para decirle que se sentía súper agradecida por la ayuda brindada, enseguida le dijo que ella estaba en peligro por eso necesitaba llegar al palacio del conde Kret, además le dijo que ella pagaría por su ayuda. Es que en este momento a ella no le importa si en el fondo él es bueno o mal hombre, solo le conviene salir ilesa de ese bosque, cualquier persona sería de gran ayuda, además si el duque sabe usar magia ella tiene pensando decirle que se quede más tiempo para que, no sé, solo la waifu sabrá, aunque ella en el fondo conoce varias cosas sobre ese pibe por rumores. Las personas rumoreaban que de él no existe una información contundente, además que según y que sabe cómo no envejecer para no morir, también se decía que usaba la magia negra para lograr conservarse así, y que hasta utilizaba el método de sacrificar humanos para sus objetivos. Igual es la única opción que tiene ella en estos momentos para salir de ese bosque, en eso le empezó a decir que si ella era la hija del conde entonces porque estaba sola en el bosque a esa hora. El duque se le acercó más para decirle que si acaso ella quería volver al palacio de donde fue echada como basura para morir y yo me pregunto cómo sabe ese pibe eso, pero el tiempo nos explicará. Bueno la waifu sabe que lo que acaba de decirle el duque es la pura realidad, no puede volver allí donde estaba su madrastra mala, pero la prota sabe que si huye o se escapa igual darán con su paradero hasta matarla. El duque le dijo que él no era ningún viejo chismoso que no le gustaba inmiscuirse en esa clase de problemas pero la ayudaría igual, pero todo tiene un precio así que esto no iba a ser la excepción, le dijo que tenía una condición. Bueno la prota sabe que es el único que puede sacarla del bosque con vida, entonces aceptó y preguntó que qué era la condición a lo que el pibe respondió que ella debía guardar como secreto lo que pasó en el bosque, sin pensarlo dos veces dijo que aceptaba, así que el duque le indicó que se fueran. También el pibe estrechó sus dedos y abrió una especie de portal mágico. La prota pensaba que el método de transportación era una broma demasiado difícil dentro de la magia, entonces él es genial porque sabe hacerlo. En eso el duque le dice que es mejor que se agarre fuerte de él, porque entrar en ese portal mágico era peligroso, debía cerciorarse de que ella llegara con bien, la niña sentía un poco de miedo para agarrar la mano del pibe. Él cuando notó los nervios de la pequeña la agarró y le dijo vámonos, así fue como de un solo brinco entraron, luego en un abrir y cerrar de ojos llegaron, o sea que definitivamente usar la magia era una elegancia, la waifu estaba como intensa preguntándole cosas al pibe así que al mirarlo se dio cuenta que debía ser un poquito más prudente. La waifu le dio las gracias y le dijo que ya estaba cerca del palacio entonces era hora de que se fuera, para que así él pudiese llegar por donde vino. En eso él le hizo un camino de fuego para no dejarla en la oscuridad, se dio la espalda y se despidió. Además le informó que el fuego hecho no quemaba solo era para alumbrar, ella estaba demasiado agradecida por eso estaba dispuesta a devolverle ese favor después. Cuando el pibe va caminando a su portal mágico nota su mano, dándose cuenta de que algo no anda bien, pero ya la prota se había ido para el palacio pues al parecer nadie había notado su ausencia todo estaba muy silencioso. Igual debía apresurarse, a lo que va caminando recuerda que en su vida anterior la primera vez que vio su rostro fue a los 29 años.
Resulta que ella fue la primera persona en ser bendecida por Dios, por eso sufrió bastante, la tenían amarrada como un animal, después de eso murió, entonces esta vez quiere que las cosas sean diferentes. En eso, mientras estaba callada recordando cosas, una empleada llegó, pues escuchó los pasos de la waifu. La prota le pidió que por favor guardara silencio para que los demás no se dieran cuenta. Allí es cuando sabemos cómo se llama la prota, gracias a la empleada de servicio que le dijo: señorita Elisa, ¿qué haces aquí? La empleada le preguntaba que si estaba pasando algo para ayudarla, entonces la waifu le dijo que dónde está Larry, que necesitaba hablar con él. En un cambio de escena vemos que la waifu estaba en una habitación pensando, bastante preocupada sobre su forma de poder sobrevivir a esta última oportunidad de vida, así que recuerda que antes sus memorias eran extremadamente caóticas y confusas, además que era prisionera, cuestión que la hacía sufrir. Entonces, ya sabiendo eso, tiene en cuenta que mientras más sufra por intentar vivir, lo único que atraerá es más muertes trágicas. Lo que recuerda de su antigua vida es algo bastante triste, pues conoció a su padre a los 22 años. Ese día ella iba a ser ejecutada con pena de muerte y ese señor se mostraba desinteresado por la existencia de ella y hasta su último día se mostró frío, sin emociones. Ella no se siente resentida o sorprendida por ese hecho, solo que está echándose la culpa por la cantidad de personas inocentes que murieron ese día. Entonces la prota sabe que si logra demostrar esta vez que es la hija legítima del famoso Earl, ella ya no sería una realenga y se convertiría fácilmente en un mago, pero sea como sea debe encontrar unos documentos probatorios o de lo contrario jamás podrá sacar provecho a esta nueva vida. Además que su padre ama locamente a su madre más que a su propia vida, lastimosamente ella murió cuando la estaba dando a luz, desde entonces es un hombre frío y eso ha hecho que la prota sufra todas las desgracias. De pronto, mientras estaba allí, vemos que aparece un pibe con aspecto angelical. Resulta que le estaba diciendo a la prota que hasta ahora había vuelto a vivir 29 veces, la waifu, re sorprendida por esa repentina escena, le pregunta que quién es él, entonces él recordó que ella no puede acordarse de él aún, por eso dijo que iba a explicarle todo desde un principio. El pibe se presentó como la que es el representante de los dioses, se encarga de ayudar a la gente con sus reencarnaciones. Pero esta vez ella ni siquiera quiere pelear por su existencia, ya tiene un agotamiento existencial increíble, así que prefiere darse la media vuelta, cuestión que le genera dudas a Lake, pues hasta donde recuerda ella siempre que se encontraba con él estaba rogándole por vivir una vez más. Cada vez que se veían estaba más enojada y muy triste, lloraba mucho, así que como esta vez ella no se mostraba desesperada por vivir, el pibe decidió llevar su mensaje a Dios como la última vez que la piba viviría. Entonces la prota, volviendo al tiempo presente en su habitación, sabe que según la explicación de la que ella tiene como propósito ser feliz, entonces todo llegará a su fin. Sin embargo, la waifu estaba un poco decepcionada, pues ha intentado ser feliz 29 veces fallando en todos sus intentos. Pero se da ánimos ella misma diciendo que esta vez debe ser diferente todo, pues lo único que pidió como última petición a la que fue poder recordar las vidas pasadas para que no caer en las mismas trampas que antes. Ella está dispuesta a desarrollar su fuerza y proteger a las personas que más ama. Luego de eso vemos a la medio hermana del emperador, madrastra de la waifu llamada Sepiran, le estaban informando que la waifu llegó sin herida, sana y salva. Entonces ella estaba re molesta, pues no pudieron deshacerse de una pequeña de 10 años, que ese era el objetivo. La otra le rogaba por piedad pidiéndole otra oportunidad para acabar con la pequeña. Lo que pasa es que Sepiran era mala y no estaba dispuesta a aceptar más errores, así que la agarró por el cuello de forma muy amenazante. Entonces, mientras Serpian le preguntaba que si acaso era demasiado difícil matar a la pequeña Elisa Kleen, la piba le decía que los sirvientes del edificio no se iban para terminar de matarla, así que no tuvo más oportunidades. Luego Serpian la arroja largo a largo, aún así la señora no dejaba de rogar que le diera otra oportunidad. Sin embargo, Serpian le pedía que se callara de una vez por todas. Obvio que Serpian odia mucho a Elisa porque no es su hija, ella es la típica madrastra mala, así que dice que la pequeña ahora sufrirá más, pues sigue siendo una molestia igual que su madre. Lo que busca esa mujer es que la niña desaparezca para quedarse ella y su hija biológica con todo lo del palacio, así que le dijo a la empleada que se fuera mientras pensaba en otro plan. Al día siguiente, en horas de la mañana, estaba Elisa tratando de escribir todo lo que pudiese para recordar su relación anterior con su padre. Con eso podría arreglar las cosas en su nueva vida, porque al igual que ahora ella no vio a su padre, sino que la forma de comunicarse era por cartas, por ende tratará de escribir algunas cosas que le ayuden a fortalecer su relación.
Era triste ver que ella nunca en sus 29 vidas pudo compartir un momento agradable con su padre, cosa que la ponía demasiado triste. Aunque no le guste mucho escribir cosas que le remuevan sus heridas internas, igual lo hará si no tenga sentido, lo quiere intentar. De pronto llama en la puerta la señora de servicio. La prota amablemente le contesta sin saber que la que en realidad estaba buscando meterse a la habitación era Serpián. Imagínense cómo se sintió la waifu al ver a su enemiga allí. Además traía en sus manos una bandeja con el desayuno para Elisa, entonces le decía que si podía entrar a la habitación. Obviamente la niña dejó que ella pasara, luego le preguntó que a qué se debía la visita. La prota no se veía nada cómoda ante la presencia de esa malvada mujer, era inevitable temblar de miedo. En eso la madrastra mira en la mesa donde colocó la bandeja y precisamente debajo estaban las cartas que trataba de escribir Elisa, entonces dirigió su mano para agarrar. La prota asustada pensó que iba por la carta, sin embargo la piba agarró fue una galleta de la bandeja. Antes de irse le dijo que por favor no estuviese saliendo de mañana a caminar sola por allí puesto que eso era peligroso, o sea trató de dar a entender que le importaba a la niña cuando ella sabe que lo que busca es destruirla. Entonces como medida de protección dijo que enviaría a muchas sirvientas para que cuidaran de su puerta para evitar que salga de su habitación. La prota agachó la cara diciendo que estaba bien. O sea que ahora la prota es prisionera en su propia casa. En eso la empleada de servicio, la única que tiene pinta de buena persona, se acercó para ver si la waifu estaba bien. También le informó que su padre estaba en el edificio principal, que hace poco había llegado allí. Además, la prota aprovechó la confianza con la señora llamada Lardi para hacerle ciertas preguntas sobre su padre. Hace un tiempo Lardi le había contado algo a la waifu sobre que la prota recuerda vagamente, así que Lisa le pidió que si podía contarle más a detalle esa historia. Lardi se le quedó viendo pensando si decirle o no decirle, pero la prota con su mirada dulce pedía que por favor le hablara de su padre aunque fuese un poco. Entonces Lardi le dijo que no sabía lo que pasaba realmente en el edificio principal donde estaba el conde, por ende lo único de lo que estaba segura era de que el conde es muy curioso sobre Lisa. Además, la niña no sabía que antes de reencarnar ya ese cuerpo que posee le había enviado varias cartas al conde y todas las ha leído con cautela. Ahora la prota sabe que su padre leerá las cosas que ella le escriba, pues aún es muy difícil verlo cara a cara. Unos días después, unos caballos con caballeros encima se acercaban al palacio y allí estaba Serpián. Resulta que estaba llegando la cabeza de la familia el conde Creen. La piba le daba la bienvenida conjuntamente con su hija menor llamada Jessiver. La niña no se le ve muy a gusto con la situación, pero su madre hace fingir de que todo anda bien. Jessiver también se sentía incómoda porque su madre acosaba mucho a su padre. A pesar de que le incomodaba eso, igual se calaba su vida junto a Serpián, pues su situación era más favorable que la de Elisa. Bueno, Serpián seguía detrás de su esposo, cosas que se ve a leguas que a él no le gusta, hasta que no aguantó más y se lo dijo porque ya estaba muy intensa. El mayordomo Bruno le dio la bienvenida al conde, además lo pone al tanto de todo lo recibido durante su expedición. Al revisar ve que no hay cartas de Elisa, por eso le preguntó a Bruno que si acaso no tenía ninguna carta de ella entre sus papeles. El mayordomo dijo que iría a buscarla de inmediato porque sabía que lo que más amaba el conde era leer lo que su hija escribía. La prota estaba aprovechando de que nadie se interesaba por ella para irse con Lardi al jardín a cuidar de las plantas. Con cada gota de agua que le colocaba a las plantas era amor puro que les transmitía, por eso florecían maravillosamente, todo parecía estar muy tranquilo. En eso una voz llamó la atención de ambas. Elisa trató de decir que era un pájaro para no levantar sospechas, cuando en realidad es que tenía un plan mejor, por eso le pidió a la empleada que fuera a buscarle agua y galletas. Es que la prota sabía que allí estaba el duque aquel que la salvó en el bosque, por eso se las ingenió para verse con él, sin que más nadie se diera cuenta. La waifu lo interrogó porque le daba curiosidad saber qué hacía él allí escondido. La prota pensaba que él estaba de regreso porque ella le había prometido pagarle por aquella noche que la ayudó, pero era demasiado pronto para eso. El pibe le dijo que no estaba allí para cobrar nada aún, lo que quería era revisar la mano de la piba, pues recuerdan que aquella noche él se miró la mano y dijo que algo no andaba bien. Lo raro fue que la prota, al extender su mano, el duque no sintió lo mismo que aquella noche, cosa que le parecía muy raro. Entonces él vino solo para constatar que ella estaba a salvo. Viendo que no sintió nada al tocar su mano, entonces dijo que ya podía retirarse. También le pidió que no dijera nada sobre su visita. Elisa quedó con dudas sobre su aparición repentina. Se pregunta si fue que ese pibe estaba preocupado por ella. Igual ella debe ser prudente y hacer de cuenta que no vio absolutamente nada.
en eso la llamó el mayordomo. Él siente algo extraño al toparse con ella, no se explica si es porque están en diferentes edificios, pero tiene una sensación como si no la hubiese visto desde hace años. Lo que recuerda la waifu es que en su vida pasada Bruno estuvo también atento a ella, sin embargo nunca pudo intervenir en nada. Bueno, en eso se pusieron a hablar. Entonces Elisa le dijo que si acaso él no se daba cuenta de lo que pasaba en la mansión. Además le sugería que por favor prestara un poco más de atención en los detalles. Él se da cuenta de que ella está más delgada que su hermana menor, cosa que no es nada normal. Por eso él se hincó para pedirle perdón por no estar lo suficientemente pendiente de ella, por lo tanto prometió nunca más descuidarla. La prota recuerda que Bruno es un hombre muy inteligente y habilidoso, fue por esa razón que el conde decidió dejarlo a cargo, así que si su padre, un honorable hombre, lo hizo, ella también debía confiar en él. Asimismo sacó su dedo meñique para que juntos hicieran la famosa promesa de meñique. Lardy estaba justo detrás de un árbol viendo ese conmovedor momento, cuando se le acercó a la prota para felicitarla por ser una niña bastante madura para su edad. Además, le aseguró que le haría llegar con Bruno todas las cartas y regalos para su señor padre. Después vemos que Serpian estaba reunida en una cena con su esposo, ya que desde hace bastante tiempo que no tenían un encuentro así. Los dos tenían unos té servidos, pero no crean que ese pibe es pendejo, ya que notó que tenía un olor un poco extraño. Ella le dijo que confiara en ella, pues se lo había preparado con sus propias manos. Él agarró la taza de té y la derramó toda en el suelo, porque no le parecía nada agradable esa bebida, con solo el olor le dieron ganas de vomitar. O sea que si esa mujer tenía planes de envenenarlo, lamentablemente falló. Ella, ofendida por el acto del pibe, se levantó para pedir una explicación por su conducta, diciéndole que ella era su esposa, no entendía por qué él la odiaba tanto. Ese hombre la miró de una forma intimidante. Es que en realidad él no ama a Serpian, su más grande amor fue la madre de la prota, que lastimosamente perdió tras su muerte. Desde entonces su corazón guarda un luto enorme. La razón por la cual el conde se casó con Serpian fue el día que otro de los del Palacio Imperial lo llamó para decirle que se tenía que casar con su hermana, o sea con Serpian. Claro, el conde no quería, pues acababa de perder al amor de su vida. Prácticamente el otro pibe le rogó al conde para que se casara por acuerdos políticos. Supuestamente se le dijo que entre ellos iban a hacer un hijo con un signo. Ese signo era un oráculo, por lo tanto tenía que aceptarlo sin hablar nunca de eso. De verdad él no quería aceptar, pero era una orden imperial, estaba valiendo verga, no tenía justificación para negarse. Entonces la boda se realizó de un día para otro sin ni siquiera darle tiempo para llorar a su esposa muerta. Por supuesto que Serpian estaba feliz sin saber que su amor no era correspondido. Desde ese momento el conde Creen dejó a su familia desatendida, por cumplir órdenes imperiales, concentrándose en el trabajo en el exterior para estar lejos de esa mujer que no quería, pero ni en pintura. Volviendo al momento presente, donde estaba viendo lo único que lograba consolarlo en estos momentos, y eso eran las cartas de su niña, que al verlas tenía una sensación como si su ex esposa estuviese allí con él. En un cambio de escena vemos que estaba el duque, el salvador de la waifu, conversando sobre su ida de 3 años hacia el sur, pero al parecer eso no se iba a concretar, puesto que el otro pibe hablaba también de que el conde, el padre de la prota, y el duque eran los únicos que no estaban atados. Eran unos casos inusuales. Por ese motivo se le decía que debía esperar y no irse, por si habían problemas solo ellos con su magia podían solucionarlo, pero el duque le dijo que no se avecinan problemas, por eso quiere irse. En eso, algo que el duque no esperaba escuchar fue dicho: su compañero le estaba diciendo que se casara con la mujer que él le dijera, un supuesto matrimonio arreglado que se le estaba encomendando al duque. Por supuesto, de una vez él objetó, diciendo que ya se estaba volviendo costumbre obligar a las personas a contraer matrimonio. Entonces el otro boludo le dice que Dios le dio el don de la magia, pero que su voluntad no era que él tuviese una vida solitaria. Lo que en realidad busca el duque es buscar ese espacio vacío que todo humano posee, descifrarlo y descubrir cómo superar cualquier carencia. Por lo tanto no quería llenar ese vacío con una mujer, pues habían muchos secretos que hasta entonces no han sido revelados. Pero igual no quiere conocer a ninguna piba por los momentos. Además le dice que las tierras sur le serán devueltas en 3 años. Mientras tanto él irá a explorar. Al dejar de hablar con ese men, sale el edificio y ve que sus manos están rodeadas de magia extrañamente. En un cambio de escena vemos que la prota estaba en su habitación con una sirvienta que le estaba arreglando el cabello. La niña le dijo a la empleada que quería aprender a manejar la espada. La otra piba quedó paralizada pensando que era una broma, cuando en realidad la waifu estaba hablando muy en serio. Entonces le dijo que era muy pequeña para hacer eso. Elisa sabe que mientras más pequeña mejor,
o sea, debe de aprender lo más que pueda antes de que acaben con su pobre vida, también para proteger a su padre. Entonces le pidió a Cecil la empleada que por favor no fuese a decirle nada a Serpián, por lo tanto quería ayuda, pensó en buscar a alguien que le enseñara y además que pudiese guardar el secreto. De ser así, el ducado Guardián es el más indicado. La familia Guardián no solo posee una caballería con un excelente manejo de la espada, sino que también es famosa por su poder de confiabilidad en cuanto a las informaciones, prohibiendo el ingreso de personas del exterior y solo contratan unos pocos trabajadores. La información que se maneja adentro jamás se filtra afuera, verdaderamente es una fortaleza secreta perfecta. A pesar de saber esa información, la prota aún tiene dudas si pueden o no enseñarle el arte de la espada. Cecil sabe que aunque intenten detenerla igual ella va a ir a buscar ayuda para aprender, así que prefiere apoyarla. El único consejo que le dio fue que por favor no se exceda con los entrenamientos, que en cambio le avise a ella si necesita algo. Cecil tiene miedo de que algo malo le suceda a esa niña de apenas 10 años, por eso le dice que por favor tenga cuidado, que si puede que piense bien las cosas antes de hacerlo. Por otro lado, vemos que el Duque Dorado estaba observando algo desde lejos diciendo que odiaba las cosas molestas, por eso abrió un portal y se metió en él. Después en el palacio, vemos a las empleadas de servicio reunidas a órdenes de Cecil. Estaban todas atentas ante la broma de que hace poco la niña fue secuestrada y tirada al bosque, que gracias a Dios pudo regresar bien, pero ella no va a permitir un nuevo intento de que le pretendan hacer daño a Elisa. La waifu se siente un poco culpable, pues gracias a ella todos tienen que estarse esforzando demasiado para cuidarla, debido a que es una niña, no tiene las suficientes fuerzas para defenderse. Así que quiere practicar para poder conseguir habilidades y luchar contra quien sea necesario. La cosa es que el desespero no te lleva a nada bueno, por lo tanto deben controlarse, ya que por poco se jode una mano por intentar golpear algo con fuerza. Las empleadas preguntan que si le sucede algo. La prota no quiere alarmarlas, así que dice que no sucedió nada. Fuese más fácil si la prota pudiese aprender de magia, pero las reglas de la familia se lo impiden, por ello debe de tratar de aprender algo al menos. Además, no debe rendirse sin ni siquiera haberlo intentado antes. Además, no tiene nada que perder, por eso está decidida a ir al ducado en busca de ayuda. Al día siguiente el conde estaba hablando con el mayordomo, pues al parecer la señorita Elisa rechazó la invitación que le hizo su padre para verla, dando como excusa que supuestamente estaba enferma. Pero su padre, al verla salir en el carruaje, se da cuenta de que es una mentira. Entonces el mayordomo se pregunta que por qué él quiere ver ahora a la waifu, si desde hace tiempo la tenía abandonada, o sea, qué sentido tenía presionarla para verla si hasta entonces nunca se preocupó por dedicarle tiempo. Bruno excusa a Elisa por no querer ir a ver a su padre, sin saber que ella sí quiere verlo, solo que decidió ir a pedir ayuda con lo de la espada antes. Claro, el conde se molestó por lo dicho por su mayordomo, pero era la mera realidad. O sea, el consejo que le dio Bruno era que mejor fuese acercándose a ella lentamente y con tiempo. Por supuesto que a cualquier le duele que le digan la verdad, pero lo que dice el mayordomo es lo más lógico. El conde se siente devastado después de charlar con el mayordomo, porque en el fondo sabe que todo es su culpa en parte, pero él fue obligado a casarse, entonces también eso lo justifica. Mientras tanto, en el pasillo del palacio está Serpián con una cara de que andaba planeando algo malo. Entonces llegó un pibe allí para decirle que difícilmente vuelva con vida. Aún no sabemos a qué se refiere, pero Serpián está feliz por lo que él le dijo. Bueno, como sabemos, la prota iba en el carruaje, pero acá hubo un cambio de escena drástico, ya que ella estaba sintiendo que iba cayendo a un abismo. Unas manos la intentaban ahorcar, mientras que otras manos mágicas la intentaban salvar. Esas manos mágicas la acariciaban cálidamente, fue lo único que la calmó. Entonces, cuando la waifu abrió los ojos, apareció en una cama. O sea, no entiende si lo que pasó fue un sueño o qué onda. La cuestión es que ella estaba segura de que iba en el carruaje dirigiéndose a la casa del duque. Los caballos iban rodando muy rápido, lo que ocasionó que el carruaje se averiara un poco. No se vio la cara de la persona que iba al mando del carruaje, pero parece que todo fue con alevosía. Entonces ocurrió un accidente. Elisa no cree que sea posible que de nuevo esté muriendo sin darle un sentido a su nueva vida. Volviendo al presente, entonces, ¿cómo carajo se salvó la waifu si ella cayó del carruaje de ese modo tan brusco? Ni siquiera entiende dónde estaba acostada. En eso vemos entrar al duque con una bandeja de comida para la invitada. El dorado le dice que ha tenido muchas pesadillas, por eso anda un poco desconcertada. Para entrar en confianza, él se sentó para decirle que no debe temerle, pues no piensa hacerle daño.
Asimismo le informa que estaba en la casa del ducado de Guardián la más segura que podría existir. El duque le explica que su madrastra fue la que intentó mandarla con San Pedro de nuevo. Además le preguntaba si ella estaba expuesta a esos peligros a menudo. O sea, le decía eso porque si él no la hubiese encontrado, ella en estos momentos estaría muerta, y lo peor es que la hubiesen hecho pasar por un simple accidente, pero como él sabe que ella ha estado expuesta a tantos peligros y estrés, prefiere que coma antes de que sigan conversando. Además que la waifu era medio hambrienta porque en medio de sus sueños lo único que decía era que quería comer tocino, por eso él se tomó la molestia de prepararle algo. Por supuesto ella estaba súper apenada por su conducta involuntaria. El Dorado le dice que coma tranquila y luego salga de la habitación porque él le va a enseñar esgrima. Ella estaba sorprendida por lo que ese pibe decía, o sea, parecía como si él fuese adivino, ya que ella jamás mencionó que iba camino al ducado para aprender habilidades de autodefensa. Él, para cubrirse las espaldas, dijo que lo dijo como suposición. Mientras tanto en el palacio el conde Creed estaba preguntando por su hija. Cecil estaba asustada pues mientras limpiaba pensaba que Elisa ni siquiera había enviado una carta para dar aviso de que había llegado bien. Por su parte el conde estaba demasiado furioso buscando respuestas. En la casa del ducado estaba el escolta del Dorado, un pibe llamado Letchey. En eso se va directo a la oficina del duque para decirle algo importante. Se corría rumores dentro de la casa de Guardián de que se necesitaba un educador para la señorita Elisa. Entonces el pibe le dijo que si había alguna razón en particular por la que se estaba ofreciendo para ayudarla. Letchey le dijo que lo estaba haciendo porque creía que era la oportunidad perfecta para pagar la comida que consume dentro de la casa. Además Dorado es súper habilidoso, por los momentos no necesitaba una escolta, así que él quería aprovechar de ayudar en algo. El duque aceptó la propuesta de Letchey y le pidió cuidarla mejor que a su propia vida. No quería ver que ella se lastimara. Así como empezó una nueva etapa en la vida de la waifu, su nuevo entrenador era bastante exigente, así que debía esforzarse lo suficiente. Jamás ella se imaginó que hacer entrenamiento requiriese de tanto esfuerzo, y cuando el pibe la envió a dar 10 vueltas más, entonces quería tirarse para no continuar. Sin embargo, rendirse no era una alternativa, por lo tanto con las botas puestas siguió corriendo. Cuando la prota estaba en medio del entrenamiento, Cecil llegó sin previo aviso para percatarse de que estuviera bien. Cuando la vio toda sudada la agarró y la abrazó fuertemente. Bueno, pero la waifu quería saber qué hacía Cecil allí tan desesperada. Entonces ella le comentó que el conde estaba demasiado furioso buscándola. O sea, el pibe estaba furioso buscándola porque pensaba que la niña estaba enferma, pero la prota no entiende por qué su papá estaba tan desesperado en encontrarla si la mayoría de su vida él ha estado ausente. Entonces Elisa dijo que iría a hablar un momento con el duque, que mejor fuese al carruaje. Mientras tanto, a todas estas Cecil no comprende por qué la niña se ve mejor en la casa de un desconocido. Su aspecto ahora es reluciente. Cuando la prota iba en busca del pibe se da cuenta de que iba en la dirección equivocada. Fue él el que la encontró a ella, o sea de pana que ese men era mágico, aparecía donde fuera. El Dorado le decía que si tenía que irse a morir con el conde, entonces ella le dijo que debía regresar pues algo raro estaba sucediendo en la mansión, por ende debía comprobarlo. Él le dijo que ella podía ir, no tenía que mirar atrás. De pronto se quitó un collar mágico que tenía para dárselo a la niña. Eso era un colgante encantado con el hechizado de movimiento. A través de eso, si pensaba regresar a algún sitio, podría hacerlo con no más tocar el collar. Elisa estaba encantada por ese regalo tan especial. El Dorado le empezó a decir que Cecil se mostraba preocupada, por eso enviaría a la prota rápido para que así pueda constatar cualquier situación. Ella todavía estaba re sorprendida por la actitud de ese duque, no sabía que le llegase a importar tanto una pequeña desconocida. Elisa le dijo que estaba tan agradecida que no tenía manera de pagar por tanta ayuda brindada. Entonces él dijo que lo mejor sería hacer una promesa entre ambos. La promesa consistía en que ella tenía que bajar y subir escaleras todos los días por lo menos 2 horas consecutivas. Con esa tarea se estará cultivando en ella fuerza física básica, y así entablaron su promesa. Bueno, al cabo de 2 días, cuando ya la prota había regresado por completo al castillo del conde, pero lo peor de todo fue que no se pudo encontrar cara a cara con su padre, por lo tanto mientras tanto iba a seguir con la promesa, aunque estaba un poco frustrada pues se le hacía bastante difícil, pero ajá, tenía que continuar, era una promesa. Cecil le daba ánimos diciéndole que estaba haciendo un excelente trabajo. La prota al hablar con ella se siente más animada, por eso Cecil la invitó a un picnic luego de culminar con sus 2 horas de entrenamiento en escaleras. El clima estaba muy rico ese día, así que después de reforzar su cuerpo lo mejor era darle un descanso.
La niña estaba emocionada de ir con Cecil al picnic, además quería hacer un pastel con nueces para merendar las dos, pues tenía la esperanza de algún día poderle preparar un pastel para su padre, así que al pasar las horas se fueron a tomar el picnic. Ahora gracias a Cecil puede salir a distraerse. En eso, cuando la prota pensó que todo andaba bien, la otra empleada Larry le dijo que tenía que llevarse a Cecil al palacio un momento, que si podía esperar allí sola. La prota no vio ningún problema en estar allí esperando a Cecil mientras regresaba. En eso comienza a pensar que es raro que hayan llamado a Cecil al trabajo de repente. Mientras estaba sola también intenta pensar cómo hacerle llegar un pastel de nueces a su papá estando tan distante de él. La cuestión es que desde que Serpian está a cargo del edificio donde está la prota, su vida ha sido miserable. Incluso le quitó el poder que la niña tenía con las doncellas. Lo raro de todo es que la única que tiene acceso al edificio principal es Larry, la empleada, cosa que la hace medio sospechosa. Mientras pensaba todo eso a solas, alguien llegó al picnic y no era Cecil todavía. Ese alguien era su padre, el conde. Por supuesto que la waifu estaba muerta de miedo. O sea, no había visto a su padre desde su vida anterior, no podía ni mirarlo a la cara, hasta de los nervios se disculpó sin motivo. Él le dijo que lo único que quería era sentarse a conversar con ella. Y colorín colorado, este resumen se ha terminado. Si quieres la continuación de la historia, déjame saberlo en los comentarios, unos 300, además de darle likes, unos 7000, y comparte. Hasta pronto, los quiero mucho.